Audiolibro El regreso de Inanna, de Susan Ferguson, narradora Agna Gaia. Tercer audiolibro, parte 4. Enlil. Enlil es el primogénito de Anu y Antu, el primer candidato para heredar el poder y trono de Anu. Es sin lugar a dudas el hijo de mi bisabuela, Antu, pues es una persona minuciosa que sobresale de la logística. De Anu, Enlil heredó su carácter apasionado, el amor al orden y una gran belleza masculina. Su cabello es como el oro y cae en los rizos más perfectos. Es alto, incluso para nosotros que medimos de 2 a 4 metros de altura. Su destreza física se refleja en su estrictez y apego a su propia integridad. Enlil es el padre de mi padre, Nannar. Parece que en toda su historia mi abuelo cometió solamente un error. Violó a mi abuela. En mi familia todos tenemos inclinaciones sexuales muy ardorosas. Cuando Enlil todavía estaba joven y pasado de tragos, dio un paseo al lado del río y se encontró con una hermosa mujer que nadaba desnuda. Su cuerpo brillaba a la luz del sol, su cabello ondeaba mojado en torrentes de oro. Cuando Enlil vio sus pechos debajo de las aguas, la lujuria lo invadió. El pobre Enlil había caído en una trampa. La madre de esta bella nadadora la había convencido de que sedujera a Enlil de esta manera para que quedara bien casada. Y el plan funcionó a la perfección. Enlil la obligó a la relación sexual, lo que va en contra de nuestras leyes. Buscaron a Enlil y lo arrestaron. Le hicieron un juicio y lo enviaron al exilio. No creo que haya olvidado la humillación que le produjo ese castigo. Estaba enamorado de la chica y suplicó a sus padres que le permitieran casarse con ella. Después de la boda lo perdonaron, pero él nunca lo olvidó. Y hasta donde yo sé, jamás volvió a cometer un error. Fue quizás esta experiencia de erotismo desenfrenado lo que dejó a Enlil con la tendencia a juzgar las pasiones de otros. A medida que los lulus se multiplicaban, los Anunnaki y los miembros de mi familia comenzaron a copular entre ellos. El nivel de interés sexual se había salido de control y esto enfadó a Enlil. Él nunca estuvo de acuerdo con que les diéramos la capacidad de reproducirse sin nuestro control total. Los rasgos inimitables de las capacidades telepáticas de los lulus le agregaban una emoción desconocida a la experiencia sexual, especialmente después de que yo los entrené. Corrió el rumor de que los dioses estaban escapando a los bosques a juguetear y reproducirse con los lulus. De vez en cuando, los Anunnakis perdían el juicio y expresaban sus pasiones desenfrenadas ahí mismo, en las calles de Sumeria. Los lulus eran tan lindos, a mí me parecía todo muy divertido. En aquellos días el nacimiento no era el proceso doloroso que conocéis hoy, era fácil y un momento mágico para ser uno con la diosa de toda la vida. Era un momento para expresar unión con todo el cosmos, para formar más manifestaciones del primer creador. No era un momento de dolor, ciertamente no nos avergonzamos de nuestros cuerpos y sus funciones. Las nibiruenses y las lulus disfrutaban del embarazo. Cada nacimiento nos traía más lulus y más festividades, más diversión y más cerveza. Mencioné que con los granos silvestres que crecían en tierra desarrollábamos el aguamiel y las cervezas más deliciosas. Se las dábamos a los lulus como recompensa por su trabajo y nosotros mismos los tomábamos. Cada vez Enlil se sentía más molesto con la copulación desenfrenada entre los Anunnaki y los Lulus. Esto le causó una obsesión. Pensó que nuestra estirpe se estaba corrompiendo a causa de este cruzado sin control y se enfadó por la proliferación de los Lulus. Desvelado, Enlil empezó a idearse de maneras de reducir la población Lulu después de todo el trabajo que yo realicé. Ya se habían establecido muchas jerarquías sociales entre los Lulus. Había mucha discusión en cuanto a quién tenía más sangre divina,
quién estaba emparentado con cuál dios y hasta dónde se prolongaba su linaje, así como hoy en día muchos humanos pretenden pertenecer a tal o cual realeza. Ya hemos estado sobre y alrededor de Terra durante casi medio millón de sus años. Los Lulus solo empezaron a escribir acerca de nosotros en esas tablillas de arcilla hace unos 5000 años. Pensad en ello. Transcurrieron siglos mientras las historias pasaban de recuerdo en recuerdo. En los primeros tiempos, los Lulus tenían una mayor capacidad de memorizar datos. No obstante, la conciencia que ellos tenían de nosotros como dioses omnisapientes era controlada por nosotros. Ellos fueron engendrados para no cuestionar, y al que lo hacía se le esquivaba o se le asesinaba. Nosotros necesitábamos obreros, y no queríamos que los Lulus llegaran a ser iguales a nosotros. Los manteníamos limitados. Las tablillas de arcilla registran solamente lo que nosotros les permitíamos copiar a los escribas. La idea de que la población Lulu llegara a invadir Terra perturbó más a Enlil. Quería deshacerse de ellos, pero ¿cómo? ¿A quién había que matar? Enlil citó a una reunión de la familia, demandó que se hiciera algo en cuanto a los Lulus y comenzó a sermonear sus puntos de vista solemnes en cuanto al asunto. Por supuesto, la vieja rivalidad de hermano contra hermano empezó a calentarse. Enki se opuso rotundamente. Se quejó de que después de todo el trabajo que él y Nin habían hecho para producir trabajadores tan eficientes, era algo absurdo siquiera pensar en destruirlos. Quizás había mucho más ruido allá afuera, pero por lo menos ahora había suficientes manos para cavar en las minas de oro. Los hermanos bramaron y se enfurecieron como de costumbre. Enlil no quería cambiar de parecer a pesar de las súplicas de su hermano. Los hijos de Enlil y Enki se unieron a la disputa y hubo mucho enojo en ambos lados, pero al final, como él es hijo número uno, Enlil prevaleció. Su plan no los mataría a todos, solamente a aquellos desafortunados que morirían de hambre, de modo que se arregló la primera escasez de alimentos. Cuando Enki y sus hijos salieron de la reunión, debieron haber estado fraguando un plan para bloquear a Enlil, porque aun cuando la hambruna resultante hizo que el canibalismo se esparciera por todo el país, les pasó comida de contrabando a los Lulus y la mayor parte sobrevivió. Se supone que Enlil tiene autoridad inapelable sobre el resto de nosotros por ser el primogénito, pero no era tan fácil porque somos una familia de individuos de carácter fuerte. Todos somos obstinados en acrecentar nuestros poderes y no nos gustan mucho las fronteras o limitaciones de ningún tipo. Enlil es igual, es hijo de Anu, quien nunca siguió a nadie en ningún asunto. Una vez que Enlil había tomado una decisión y fijado su rumbo, era importante que pudiéramos disuadirlo o que diera un paso atrás. Enlil era el jefe de comunicaciones de la estación espacial que le daba la vuelta a Tierra, y fue el primero en enterarse del cambio polar que se acercaba. Muy por encima del planeta, los astronautas empezaron a observar las fluctuaciones magnéticas y los bamboleos inevitables. El eje del planeta estaba a punto de voltearse. Esto lo habíamos notado antes, pero nunca había habido una población tan numerosa para evacuar. El Lynx se guardó todo en secreto y decidió aguardar hasta el último momento posible, de modo que solo hubiera tiempo suficiente para transportar a las familias de Anu y a los Anunnaki a la estación de enlace. Se aseguró de que no hubiera tiempo suficiente para rescatar a los Lulus. Enlil quería salirse con la Yuya por encima de Enki sin importar las consecuencias. De una forma inesperada, el gran diluvio nos cayó encima. Enki envió a su piloto Matali para que me recogiera. Ni siquiera había empacado. Recuerdo cuando estaba de pie en mis cuartos tratando de decidir cuáles joyas llevar. Tenía tantos collares de oro, lapislázuli, brazaletes de esmeralda y marfil. Si solo pudiera llevar unos baúles más. Matali se burlaba de mi frustración y me decía que me apresurara. Yo no lograba comprender la gravedad de lo que venía. Recuerdo muy bien cuando estaba sentada en la nave llorando en los brazos de Nin. Desde los portales vimos como hora tras hora se tragaba las llanuras de tierra y arrastraba a nuestros preciosos Lulus. Nunca antes había experimentado la pérdida, así que yo no estaba lista para sentir una pena así. Era como si yo también me estuviera ahogando.
En mi corazón oía los gritos de los lulus desesperados. En mi imaginación veía a las mujeres que había entrenado en mis templos, aferrándose a sus columnas, rezándome a mí, entre todas las personas. Pero sus oraciones no fueron contestadas y se sumergieron en la muerte. Sus túnicas blancas flotaron por un momento en bullones ondulantes y todo terminó. Se me partió el corazón. No sabía cuánto amaba a los lulus, no sabía que una parte de mí permanecería con ellos debajo de ese cruel diluvio. Nin era la única que parecía compartir mi tristeza. Lloramos de desespero. ¿Quién nos prepararía deliciosa cerveza? ¿Quién buscaría el oro? Esta vez la rivalidad entre Enlil y Enki había servido de algo. Los espías de Enki le habían informado del cambio polar. En todas las culturas antiguas de Terra hay historias de un diluvio y un hombre que se salvó en un arca. Enki escogió a ese hombre. Enterado de que habría un gran diluvio, Enki resolvió salvar por lo menos una familia de Lulus. En medio de su vanidad, escogió un hombre de su misma dotación genética. Todas esas historias dicen que Noé fue escogido por su bondad, pues no. Noé incluso se parecía a Enki. Y no hubo un arca, fue un submarino, y los animales en pares era realmente material genético almacenado apropiadamente para que pudieran ser recreados más tarde. Desafiando a Enlil, Enki rescató a los Lulus. Cuando Enlil descubrió a los Lulus sobrevivientes, se enfureció. Con sus hijos lanzó acusaciones de traición y otros crímenes abominables contra Enki y sus hijos. Enlil sostenía que Enki había desafiado las leyes de Anu. Por consiguiente, Enki pronunció el mejor discurso de su vida, astutamente alabando y lisonjeando a Enlil por su plan divino. Dijo que Enlil, en medio de la grandeza de su sabiduría visionaria, había escogido el material genético de entre la basura de las especies y llegó hasta lo mejor que había entre los Lulus, y que si esos sobrevivientes solitarios habían soportado los horrores del diluvio, entonces sus genes deberían ser dignos de servir a Anu y a los niburenses. Para sorpresa nuestra, Enlil se lo creyó. Creo que estaba cambiando de opinión, pues ¿dónde conseguiría los obreros para las minas y para construir sus monumentos? Cada miembro de la familia juró solemnemente nunca más volver a destruir a los Lulus. En un estallido de generosidad sincera y quizás un poco de culpa, Enlil le concedió la vida eterna a Noé, por lo menos como la conocemos. Se preparó entonces todo tipo de leyes para regular la copulación y reproducción de los Lulus. Aunque todo resultó bien para las dos partes en conflicto, hubo un cambio, una agudización de la rivalidad entre Enlil y Enki. Nosotros sabíamos que esa gran rivalidad ocasionaría otras dificultades en el futuro. Parte 5 de Enki. Nosotros los pleyadenses nos consideramos de la raza de cepa reptil. Como evidencia de nuestra conexión con ustedes, la especie humana posee un cerebro reptil localizado en el cerebelo, el cual controla las funciones autónomas del cuerpo. En todos los mundos, incluyendo el sistema solar pleyadense, ahondan muchas razas. En su lenguaje, no hay palabras para describir estas razas. Ni siquiera podría pronunciar esos nombres, pues los sonidos le serían muy extraños. Cuando Anu llegó por primera vez a Terra hace 500.000 años, la gente del dragón y la gente de la serpiente ya estaban aquí. Obviamente, no querían compartir su planeta. Anu quería el oro, pero la gente del dragón temía que él no respetaría sus métodos pacíficos. Ellos habían pasado eones distribuyendo líneas de energía magnética alrededor de Terra y habían construido innumerables túneles en colaboración con la gente de la serpiente. Los vórtices de energía que potencian sus civilizaciones se encuentran en esos túneles junto con enormes almacenes de piedras preciosas y metales. Hubo un buen número de batallas en Terra y en sus cielos, pero finalmente se hicieron arreglos, se demarcaron límites, y Anu aceptó casarse con una princesa dragón llamada Id para sellar la alianza. De esta unión salió el niño Enki.
Id es hermosísima. A Anu le parecieron misteriosamente atractivos sus ojos rojos y su piel metálica dorada. Su hijo Enki tiene un porte de delgada aristocrática y tiene una cola. A mí me gusta la cola. Creo que le agrega misterio a su cara de Merlín. También tiene orejas puntiagudas con lóbulos largos, lo que parece haber causado algo de confusión en cuanto a quién realmente es. Pero el parecido de Enki con la criatura mítica llamada el Diablo es completamente accidental. Mi querido Enki es un ser bondadoso cuyo defecto principal consiste en ser incapaz de decir no. Ciertamente no es un demonio. Enki fue educado en Nibiru. A su madre Id no le gustan mucho las fiestas sin fin que ofrecía mi bisabuela Antu, de modo que Id y Enki estaban felices de mudarse a Terra. Allí Id vivía con su gente en los túneles y Enki se construyó un hermoso reino en el mar llamado Apsu. Las estructuras del Apsu fueron construidas de plata y lapislázuli. Tenían parte en lo alto de una montaña y parte sumergida bajo el agua. Esto era algo práctico, pues la parte sumergida ofrecía protección de las ondas de radiación inciertas que se extendían por tierra en los primeros días. Cuando Enki no estaba trabajando en el Apsu, construía represas y desviaba aguas. Como era un amante del agua, a menudo remaba solo por las ciénagas de Sumeria y Babilonia, en un bote pequeño, y estudiaba los peces, insectos y hierbas que había en las riberas de los ríos. Enki amaba su planeta. Supongo que lo aprendió de Id. La belleza de Terra corre por la sangre de su pueblo antiguo. Desafortunadamente, Anu envió a Enlil a Terra después de que Enki había estado allí un buen rato. Cuando Enlil llegó para hacerse cargo de la colonia, recalcó el hecho de que él era el hijo legítimo de Anu, de modo que Enki no tenía que aceptarlo. Se dividieron los dominios. A Enki le tocó Egipto y el Apsu. Enlil asumió el control de Sumeria. Las operaciones mineras en África, el puerto espacial y el manejo de los astronautas, tanto los que estaban en órbita como los que estaban en Terra. Nin me contó que Enlil y Enki peleaban cuando eran niños. En secreto ella pensaba que Antu los había enviado a ambos a Terra para que sus riñas continuas no interfieran en sus fiestas. Enki no animó mucho a la gente del dragón para que colaboraran con su medio hermano Enlil. Los dragones naturalmente preferían a Enki, pues era uno de ellos y protegía mucho a su madre Id. Enki no estaba de acuerdo con ninguna de las decisiones que tomaba Enlil, lo que causó estragos en Terra. Ninguno de los dos tenía razón ni estaba equivocado. Cada uno quería salirse con la suya y tener el control absoluto. Los hijos de Enki y Enlil llegaron a compartir los mismos sentimientos y sus padres no vacilaron en utilizarlos en sus conflictos. Toda la familia y los Lulus fueron arrastrados hacia esta rivalidad que ha sido el catalizador de toda la infortunada historia de Terra. Aunque yo soy la nieta de Enlil, disfruto siempre de la compañía de Enki. Él es alguien con quien uno se puede divertir. Ama a las mujeres, a todas. Enlil es tan serio. Enki y Enlil son como el agua y el aceite. A medida que pasaba el tiempo en Terra, se seguían subdividiendo los territorios entre los hijos de Enki y Enlil para evitar la guerra. Era fácil ver que si yo misma no me hacía cargo del asunto, terminaría con las manos vacías en este grupo pendenciero, de manera que decidí hacerle una visita a Enki. Me puse mi mejor vestido de gala, mis mejores joyas, y volé hacia el Apsu. Sabía que Enki guardaba los mes divinos allá, y tenía la esperanza de aprovecharme de su debilidad por la bebida de las mujeres. Los mes están basados en una tecnología que apenas se está descubriendo en Terra. Imaginaos una computadora que contiene todo el conocimiento del universo. Esta computadora transfiere el conocimiento a la mente del usuario en forma de hologramas, de modo que el conocimiento se transmite al usuario holográficamente y en su totalidad, así que el conocimiento no ocurre por partes en forma lineal. El poseedor de los MES tiene un entendimiento de la información que hay en cada uno de los MES instantáneamente. El conocimiento es poder, poder para crear civilizaciones, para predecir el movimiento de las estrellas, para viajar más allá de Terra,
para regular la atmósfera, todas las ciencias y las artes. Yo quería tener ese poder. Como siempre, Enki estaba dichoso de verme. Mientras alababa mi belleza y encantos, me abrazó de un modo inapropiado. Los sirvientes de Enki nos siguieron hasta un rincón acogedor, donde había bandejas con manjares deliciosos importados de Nibiru, pasteles exquisitamente preparados y cervezas humeras. Cuando Enki estaba distraído, empapé su cerveza con mis hierbas mágicas. Estas hierbas incrementan la frecuencia de uno, especialmente en hombres de edad cuya potencia ya está decayendo. Enki estaba feliz y no me podía quitar los ojos de encima, puesto que soy tan encantadora. Bebió mucha cerveza. Enki tiene un gran sentido del humor y yo le contaba las historias más dichosas sobre las sacerdotisas en mis templos. Festejamos, bebimos y reímos durante 3 días. En más de una ocasión dancé para Enki, algo así como el número de los 7 velos que puede ser tan eficaz. A él le encantó. Finalmente le pedí los mes. Muchos de los hijos ya los poseían y yo solamente quería mi propia serie. Al principio estuvo reacio, él sabía que eso estaba prohibido. El lince se enfurecería si llegara a saber que los obtuve sin su permiso. Habría que decírselo. Entonces le serví otro trago a Enki. No veía por qué el gran Enki tenía que pedirle nada a su hermano. Le conté una historia del templo particularmente picante. Mientras todavía reía, le pedí los mes con mi voz más dulce. Enki estaba tan excitado con mis seducciones que finalmente dijo que sí. Creo que también le producía placer la idea de cuánto enfadaría esto a Enlil. Enki empezó a sentir los efectos de las hierbas y se quedó dormido. Cuando empezó a roncar, guardé los mes en un estuche de oro que había traído. Los mes se ven como cristales de 12 lados de gran belleza y color. Solamente se pueden activar si uno conoce los sonidos sagrados que los hacen vibrar y emitir sus secretos. En Nibiru, Nin me había enseñado estos sonidos. Cuando los ronquidos de Enki se hacían más recios, me escabullí por la puerta con los mes. Había llevado 2 naves conmigo. Una era oficial y la otra era mi nave privada. Tenía el presentimiento de que Enki podría cambiar de opinión y trataría de recuperar los mes cuando despertara. De modo que envié mi nave oficial a casa como señuelo y me alejé en mi nave pequeña, la que puedo pilotear con facilidad. Al despertar, Enki no recordaba muy bien lo sucedido y sus sirvientes tuvieron que recordarle que me había entregado los mes. Como se sintió un poco abandonado y usado, su ego masculino entró en acción. Con un grito les ordenó a sus sirvientes que me persiguieran, que me trajeran junto con los mes. Yo sabía que era un pretexto para que yo regresara y para pacificar a Enlil y a otros dioses. Con astucia, yo había previsto esta posibilidad y estaba escondida a salvo, bajo tierra, en un santuario de los dragones con mis mes. En la familia de Anu se tiene la costumbre de que si tienes la voluntad para tomar el poder, te respetan por ello. Enki y Enlil estaban tan impresionados con mi atrevimiento que me concedieron el derecho de conservar los mes. Me nombraron miembro del Consejo Familiar, el Panteón de los 12. Yo había alcanzado todo lo que quería y más. Me declaré reina de los cielos y tierra. Ahora poseía la tecnología para fundar mis propias ciudades y alcancé un lugar de mayor poder dentro de mi familia. Obtuve el poder porque con coraje me lo había apropiado y todavía quiero mucho a Enki. Fin de esta tercera parte del regreso de Inanna de Susan Ferguson, narradora Asna Gaia.